Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el episodio número 76 ya de esta la octava temporada. Y te doy las gracias como siempre por estar cada semana aquí reunidos una vez más en este tu podcast de literatura que te trae las historias que tanto te gustan. Espero que te encuentres muy bien, te mando un abrazo fraterno, deseándote como siempre que te encuentres lo mejor que se pueda. Y que si no es el caso, te deseo que pronto puedas recuperarte y que puedas estar una vez más lo mejor que siempre sea posible. Entonces, gracias de verdad por estar aquí en este sábado de literatura. Te lo agradezco de corazón. Bueno, ya estamos ahora sí iniciando la recta final de este podcast. Con hoy vamos a iniciar nuestros últimos 5 capítulos. Entonces, de verdad quiero agradecerles a todas las personas que se han tomado la molestia y el tiempo para dedicarnos un espacio. El, los minutos que han estado y horas que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Gracias, pero bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos en esta recta final de este proyecto. Pero gracias a todos. De verdad les agradezco a todos. Y bueno, para esta semana tenemos una gran historia. Es un gran cuento que la verdad disfruté mucho. Hace varios años tuve la fortuna de, de leer y de conocer. Yo creo que el primer acercamiento a este gran escritor extranjero, y que después se naturalizó mexicano. Estoy hablando del escritor alemán Bruno Traven, el cual es un escritor que me encantó su estilo. Y el primer acercamiento que tuve a él no fue precisamente mediante un libro, sino fue a través del cine. Creo que una de esas historias que a muchos mexicanos hemos conocido, sobre todo que si ya no eres tan joven como yo, fue la historia de Macario, que podíamos ver en la televisión, desde el cine en la época de blanco y negro. Es un gran cuento escrito por un alemán sobre una historia mexicana. Entonces, eh, excelente historia. Y si algún día tienen la oportunidad de leer la obra original, háganlo, ¿no? Yo hace unos años tuve la oportunidad de leerlo. Se encontraba en la biblioteca de una escuela y en aquel tiempo estaba yo ahí acompañando y haciendo tiempo. Entonces tuve la oportunidad de leer la obra original y la verdad es que no tiene ningún tipo de pérdida. Es una excelente obra. Obviamente tiene algunas diferencias de lo que vimos en el cine, porque pues siempre se tiene que hacer una adaptación. Pero vaya, excelente historia. Para todos los que conocen a Macario, es una excelente historia. Y bueno, además de Macario, tiene otras obras, entre ellas una de sus grandes obras que también de la cual soy fan, es su libro de Canasta de Cuentos Mexicanos. Es una gran colección de cuentos que están reunidos en esta como antología que él mismo fabricó, y recopila mucho de su propia experiencia a través de lo que él fue visitando pueblos, cosas que vivió, cosas que le contaron, etcétera. Entonces, es un trabajo muy parecido, inclusive me recuerda al de otros alemanes, que también, como los hermanos Grimm, entonces, que también fueron recolectando historias. Y pues es algo que se me hace muy interesante, pero dentro de todas las historias que tiene este libro, hay una que quizás no es tan conocida, porque yo creo que de ese libro la historia más conocida es la de Canastas en Serie. Canastitas en Serie es un cuento muy bueno, que inclusive hasta hace unos años formaba parte de los libros de texto. Ahorita ya lo quitaron en México, pero están disponibles, pueden conseguir el libro. Y de esa colección de cuentos hay un cuento que a mí me gustó mucho en particular. Todos son muy buenos, pero hay uno que destaca y que siento que se presta mucho para quizás el tema que quería traer el día de hoy.
Y el cuento del que les estoy platicando es de El Suplicio de San Antonio. Este cuento creo que es toda una obra que mezcla muchas cosas y pues al final les daré yo mis reflexiones. Pero creo que es un gran cuento que les recomiendo. Léanlo si quieren en su formato más original posible. Es un cuento, no es tan corto, porque sí es algo extenso. Obviamente para este programa decidimos hacer una adaptación porque pues sería bastante extenso, pero pero la verdad es que sí se los recomiendo. Es una gran historia la del Suplicio de San Antonio. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, vámonos directamente al cuento y al final platicaré algunas de las impresiones y reflexiones. Y bueno, pues como les decía, el cuento de esta semana se llama El Suplicio de San Antonio. Hace mucho tiempo, en una región minera, un indígena minero de nombre Cecilio Ortiz trabajaba incansablemente todos los días en la mina. Él estaba cansado muchas veces porque su trabajo era agotador, pero sin embargo él siempre era una persona disciplinada y que quería llevar el pan a su casa. En búsqueda de un propósito, un día se dio cuenta que llegó uno de los dueños de la mina y llevaba un reloj de plata. Ese reloj le llamó muchísimo la atención porque se dio cuenta que era un reloj de bolsillo que le daba cierto prestigio a la persona que lo llevaba. Él se preguntaba qué se sentiría poder tener un reloj, ya que nunca había podido tener uno y en realidad no sabía ni siquiera cómo funcionaban. A partir de ese momento, Cecilio decidió que lo que tenía que tener en la vida era un reloj. Cecilio se disciplinó, decidió comenzar a trabajar horas extras, decidió privarse de muchos lujos, de los pocos que podría tener un hombre que vivía en un pequeño jacal junto con su esposa. Decidió irse limitando aún más de las cosas y trabajar todo lo que podía y ahorraba cada centavo que se podía permitir. Fueron pasando los meses y conforme pasó el tiempo se dio cuenta de que su esfuerzo estaba dando frutos. Cecilio ya cada día estaba más cerca de tener una suficiente cantidad de dinero. No tenía ni idea de cuánto podía costar un reloj, pero él consideraba que tenía que ser algo caro. Y aunque él trabajaba en una mina extrayendo plata, la realidad es que él nunca había podido comprar nada que estuviera hecho de ese material. Algo que es bastante irónico, tomando en cuenta que él trabajaba con ese elemento. Sin embargo, Cecilio, finalmente, al cabo de unos meses, y cuando sintió que ya tenía la suficiente cantidad de dinero, decidió emprender el viaje hasta el pueblo, que implicaba ir varios kilómetros a pie, porque no había medios de transporte. Así que Cecilio acomodó sus guaraches, se preparó toda su ropa y en un pequeño paliacate juntó todo su dinero que había ahorrado, lo guardó en su bolso y comenzó a caminar muy temprano hacia el pueblo. Era domingo, así que era su día de descanso. Llegó temprano al pueblo y una vez que llegó ahí, se sentó a esperar a que abrieran la tienda. Una vez que abrieron la tienda después de misa, el hombre que estaba en la tienda lo vio y le preguntó que qué buscaba. Él le dijo que quería un reloj. Y él le preguntó que quién lo mandaba por un reloj, porque no pensó que él fuera a comprar uno. Digo, nunca había visto a un hombre humilde yendo a comprar algo tan caro. Cecilio le dijo que no era para nadie y que era para él. Entonces el hombre se sorprendió y le dijo, claro que es para mí. Y entonces Cecilio mostró toda la bolsa que llevaba con dinero. Su paliacate lo abrió encima del mostrador y entonces el dueño de la relojería se sorprendió y enseguida le mostró los mejores relojes que tenía. Le dijo que cuál era el que buscaba. Él le dijo que quería un reloj de bolsillo que tuviera una cadena. Entonces él entendió qué tipo de reloj quería. Fue en la parte de atrás de la tienda y trajo un reloj de plata bañado con níquel en sus cuerdas para poder mostrárselo. Era un reloj hermoso. Entonces le dijo a Cecilio que si le interesaba podía también grabarle sus iniciales en la parte de atrás del reloj, algo que muchas personas acostumbran a hacer para evitar perderlos. A Cecilio le pareció esto muy interesante, solamente que él no sabía leer ni escribir.
El hombre le dijo que no se preocupara, que le dijo, deme tu nombre y yo le pondré tus iniciales de cualquier modo. Por primera vez Cecilio pudo ver su nombre escrito en algo que no fuera una hoja en la lista de pagos. Y finalmente, después le dijo que se fuera un rato a caminar y que volviera para una vez que hubiera terminado el trabajo. Cecilio lo hizo. Estuvo vagando por el pueblo hasta que finalmente se cumplió el tiempo, regresó y el hombre de la tienda le entregó su reloj. Cecilio tomó el reloj, se lo recibió en una pequeña caja que venía envuelto en una suave tela muy fina y todo se lo había entregado con un grabado hermoso. Para Cecilio no solamente era un reloj, era el producto de todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su sacrificio estaba reunido en este pequeño aparato de relojería, el cual no sabía cómo usar. El hombre de la tienda le preguntó que si alguna vez ya había tenido un reloj. Él le dijo, admitió que tenía mucha ignorancia y que no sabía cómo se utilizaban. El señor muy amablemente le dijo que si le permitía unos minutos podía explicarle todo su funcionamiento y cómo tenía que cuidarlo. Inclusive, el señor decidió regalarle un poco de aceite para que después pudiera él mismo lubricarlo y le regaló un líquido también para cómo limpiarlo. Le enseñó cómo se leía la hora. Estuvo varias horas en la tienda hasta que finalmente Cecilio logró comprender todo lo que necesitaba saber acerca del funcionamiento y cuidado del reloj. Lo volvió a empaquetar todo y comenzó su marcha. Llegó a su casa ya muy entrada la noche. Su esposa estaba preocupada porque pensó que probablemente algunos maleantes durante el camino lo habían asaltado y le habían hecho Dios sabe qué. Pero Cecilio llegó como el hombre más feliz en ese momento. Se sentía orgulloso y muy importante. Sabía que a partir del día siguiente su vida cambiaría. Y efectivamente, Cecilio se fue a trabajar como todos los días a la mina, estuvo muy temprano para comenzar su jornada. Entonces comenzó el capataz a decir que tenían un reloj gigante hasta la tienda y entonces desde ahí podían anotar para saber a qué horas. Y cada vez que querían saber la hora tenía que mandar a algún trabajador a que saliera de la mina para saber si ya era hora del almuerzo. Pero ese día todo cambió, porque entonces Cecilio solamente sacó su reloj de bolsillo y podía decirle al capataz qué hora era. Todo el mundo quedó sorprendido, ni siquiera el capataz tenía un reloj y ahora Cecilio tenía un puesto de importancia. Toda la cuadrilla de Cecilio lo admiraba y lo empezaron a tratar con más respeto, solo porque ahora él tenía un reloj. Hasta el capataz decidió ponerlo a trabajar cada vez más cerca de donde él se encontraba para no tener que recorrer tanto hasta el interior de la mina para preguntarle a Cecilio qué hora era. Ahora Cecilio se daba cuenta que sí, que toda su vida estaba cambiando, que este reloj era como él lo había soñado, que se estaba convirtiendo en un artículo no solamente que le iba a permitir un estatus, sino que además era una herramienta de trabajo y además de importancia, un símbolo de su esfuerzo y de su valor. Los días pasaron y Cecilio podía disfrutar y gozar de esta nueva etapa de su vida. Él todas las noches dedicaba largos minutos para el cuidado y limpieza y nunca olvidaba de darle cuerda a su reloj. Lo trataba de mantener siempre impoluto. Lo envolvía en su suave tela, lo volvía a depositar en su cajita de madera y lo colocaba muy bien escondido entre todas sus cosas en una parte que solamente él sabía que se encontraba. Y así comenzaron a pasar los días y las semanas y la vida de Cecilio no podía ser mejor. Finalmente, un día, un sábado como todos, decidió que tenía que levantarse para ir a trabajar. Comenzó a prepararse, se levantó, fue a darse su baño y cuando regresó para sacar su reloj, descubrió que faltaba el reloj. No estaba su reloj de Cecilio. Cecilio comenzó desesperadamente a sacar todas las cosas que tenía ahí. Tiró su ropa, casi puso toda su casa de cabeza y el reloj no apareció. Pero Cecilio era un hombre muy responsable, así que se fue a trabajar sin el reloj. Ese día todo comenzó a cambiar. Todo el mundo empezaba a preguntar, Cecilio, ¿qué horas son? Y Cecilio ya no podía decir la hora porque ya no tenía reloj. Ahora
Otra vez solamente era un minero que estaba ahí trabajando, esperando a ver a qué horas les decían, y ya volvía a ser todo como antes. Cecilio se sentía muy frustrado. Durante los siguientes días, Cecilio ya casi no comía ni dormía y se la pasaba buscando su reloj, pensando en dónde podía estar o que tal vez quién se lo había robado. Cecilio se pasaba espiando a todos sus compañeros para ver si había alguna señal de que alguno de ellos tuviera su reloj. Pero no había señal por ningún lado y nadie había comentado nada sobre su reloj. Así que no tenía ninguna pista. Se sentía en el desamparo total. Después de una semana, y con Cecilio al borde del colapso mental porque ya no dormía, uno de sus compañeros le dijo: Oye, Cecilio, eh, sé que estás buscando tu reloj. ¿Sabes qué podría ser una buena idea? ¿Por qué no viajas al pueblo, vas a la iglesia y le pides a San Antonio que te ayude a encontrarlo? He escuchado que dicen que San Antonio tiene el poder de encontrar cosas perdidas. Cecilio se puso a pensar: ¿qué tengo que perder? Tienes razón, ya no me queda nada más. Así que esperó a que llegara el domingo. Y ni siquiera esperó a que amaneciera cuando Cecilio ya iba caminando rumbo al pueblo. Llegó temprano, esperó a que amaneciera y que abrieran las tiendas. Pasó a comprar una veladora, esperó a que abrieran la iglesia y rápidamente fue el primero en entrar. Hasta le ganó a las señoras que siempre se la pasan ahí orando. Llegó, entró frente a la imagen, preguntó que quién era San Antonio porque la verdad es que no lo conocía. El sacerdote muy amablemente le indicó cuál era la imagen de San Antonio y entonces Cecilio prendió su veladora, la colocó frente a la imagen de San Antonio y comenzó a orar. No tenía ni idea de cómo se oraba. Alguna vez su familia lo intentó llevar al catecismo, pero la verdad es que eso era algo que jamás le había preocupado. Oró como mejor se le ocurrió y se puso a tratar de hablar con él. Y le dijo a San Antonio: San Antonio, por favor ayúdame. Me siento completamente desamparado. Te prometo que si tú me ayudas y me permites recuperar mi reloj, yo voy a venir aquí y te voy a traer más cosas de las que sea que a ti te gusten. Si quieres veladoras, te traigo veladoras. Si quieres cositas de las que venden de plata, aunque realmente no son de plata, también las puedo conseguir. Pero por favor, mírame, yo no tengo nada y jamás he pedido nada. Solo quiero que me ayudes a recuperar mi reloj. Cecilio regresó a su casa, con el corazón lleno de esperanza, porque ahora tendría la ayuda de San Antonio. Al llegar a su casa, ya ahora se sentía más tranquilo y finalmente pudo volver a comer. Su esposa se sentía más aliviada porque creía que su esposo estaba a punto de perder la cabeza y morir, pero ahora que ya lo veía más tranquilo, también ella podía descansar. Comieron y durmieron. Cecilio estaba impaciente y al día siguiente, al despertar, volvió a buscar su reloj y no apareció. Cecilio siguió esperando cada noche durante esa semana a que finalmente su reloj apareciera, y cada día era la misma decepción. El reloj seguía sin aparecer. Así es que Cecilio volvió a viajar el próximo domingo al pueblo. Volvió a comprar, ahora compró 2 veladoras y volvió a ver a San Antonio. Le volvió a ir a pedir su súplica y le dijo: por favor, San Antonio, ayúdame de verdad, quiero recuperar mi reloj. No sabes qué tan importante es ese reloj para mí. Lo necesito. No puedo imaginarme todo. No sabes todo lo que me esforcé, todo lo que me sacrifiqué y ahora ya no lo tengo. No se vale. Ayúdame, por favor, a recuperar mi reloj. Cecilio regresó a su casa y entonces volvió a esperar. Se durmió, confiado de que tal vez esta vez San Antonio sí había escuchado todas sus súplicas y tendría piedad de él, un pobre minero indígena que no tenía nada más que ofrecer. Entonces despertó, buscó su reloj y no estaba. Una semana más y Cecilio buscó y buscó y buscó y no encontró su reloj. El pobre Cecilio
Ya no sabía qué hacer. Así que dijo, voy a volver a ir a ver a ese santo porque no es posible que no me esté haciendo caso. Yo que he sido bueno y amable con él, ¿y así me paga? ¿De verdad esto? No, señor, ese santo me va a escuchar. Así que Cecilio decidió volver a ir. Y esperó a que fuera el domingo. Se fue muy temprano y llegó una vez más a la iglesia. Pero esta vez ya no llevaba veladoras. Ya no llevaba cosas porque ahora ya no iba en modo de súplica. Ahora iba en modo de exigencia. Porque ese santo flojo no se ponía a trabajar y le ayudaba. ¿Qué le costaba ayudarle si había escuchado que ayudaba a ricos a recuperar cosas más importantes? Y a él no lo podía ayudar con un simple reloj. Entonces Cecilio fue y miró frente a San Antonio y le dijo, mira San Antonio, escúchame bien, yo he sido una persona muy paciente, pero también tengo un límite. Te voy a dar esta semana para que aparezca mi reloj. Si después de esta semana mi reloj no aparece, voy a volver y vas a ver lo que soy capaz de hacerte. Así que más te vale que mi reloj aparezca. Cecilio tomó sus cosas y se fue. Se fue y durmió esperando que tal vez esta vez sus amenazas sí tuvieran efecto y que finalmente San Antonio se pusiera a trabajar e activara sus poderes y sus conectes con el cielo para que su reloj apareciera. A la mañana siguiente, Cecilio despertó, revisó entre sus cosas y no estaba el reloj. Entonces, Cecilio dijo, toda la semana la dedicó a esperar y una vez más, San Antonio no cumplió su parte del trato. Cecilio dijo, se acabó la paciencia, no puedo esperar más. Así que antes de que fuera domingo, en la noche del sábado, Cecilio se fue al pueblo caminando desde la noche para llegar a la madrugada. Llevaba cuerdas y se metió por la ventana a la iglesia. Se robó al santo y salió en medio de la noche. Llevaba al santo amarrado y entonces se fueron caminando por el monte a una ex hacienda que había quedado destruida por los tiempos de la revolución. En esa hacienda en el centro había un pozo abandonado y viejo al que ya nadie iba ni sacaba agua, y que abundaban un montón de animales y que estaba muy maloliente. Entonces Cecilio amarró la figura del santo y lo empezó a bajar hacia el pozo. Y le dijo, mira, San Antonio, quiero que observes el fondo de este pozo. ¿Lo ves? Este es un lugar maloliente, oscuro, y nadie más te va a encontrar aquí. Ya nadie viene por aquí. Así que, mira, San Antonio, esto es lo que te va a pasar, porque yo he sido una persona muy paciente y tú no me cumples. Voy a hacer lo siguiente. Te voy a dar una última oportunidad. En este momento voy a cerrar los ojos y quiero que cuando los abra aparezca aquí en el borde del pozo mi reloj. Y si no aparece, te voy a bajar y te voy a dejar en el fondo de este pozo. ¿Me escuchaste, San Antonio? Porque yo, Cecilio Ortiz, no voy a dejar que nadie me vea la cara, y menos un santo que puede estar ahí todos los días tranquilo en la iglesia sin sufrir siquiera el sol, mientras que yo, un pobre indígena, me tengo que partir la espalda de sol a sol para poderme sacrificar, y tú no sabes todo lo que me costó poder tener ese reloj para que ahora tú no hagas nada. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de mí? Cecilio cerró los ojos y esperó a que el santo hiciera su chamba. Abrió los ojos y no estaba el reloj. Entonces Cecilio no le quedó de otra y tomó la soga y bajó con cuidado la figura del santo y la depositó en las aguas del pozo y amarró una cuerda al otro extremo de una rama y le dijo, aquí te vas a quedar, San Antonio, aquí te vas a quedar. Volveré cuando aparezca mi reloj. Y si no aparece, jamás volveré. Así que ya lo viste, ya estás ahí rodeado de bichos y en esas aguas pestilentes.
tú decide. Y entonces Cecilio se fue caminando a su pueblo, triste y derrotado. Al paso de las horas, al amanecer y llegar a la iglesia, una vez que el capellán comenzó a abrir la iglesia, se dio cuenta que faltaba la figura de San Antonio en la iglesia y rápidamente fue a tocar la alarma, la campana de alerta. Todo el pueblo comenzó a reunirse y el sacerdote les avisó que alguien se había metido en la madrugada a robarse la figura del santo. Todos en el pueblo se alertaron y comenzaron una enorme búsqueda porque alguien se había robado al santo. Empezaron a buscarlo por todos lados. Finalmente, alguien encontró pisadas hacia la ex hacienda y comenzaron a ir hacia allá. Entonces, una vez que llegaron a la ex hacienda, encontraron una soga y alguien les dijo: creo que hay alguien colgado adentro del pozo. La gente se espantó porque pensaron que había alguien muerto dentro del pozo y llamaron a todos los que pudieron. Muchos hombres se juntaron y entonces con cuidado fueron sacando y se dieron cuenta de que era San Antonio. El sacerdote les dijo: esto es un milagro, San Antonio está aquí, pero es una señal de que San Antonio quiere que en este mismo lugar le construyamos una capilla. Así que a partir de ahora necesito que todos empiecen a cooperar para que construyamos aquí una capilla a San Antonio, que ahora él quiso venirse a este lugar. Cecilio jamás recuperó su reloj. San Antonio tiene una nueva capilla. Y el final de esta historia nos dice que al final tal vez alguien sí encontró algo, pero no como Cecilio tenía pensado. Fin. Bueno, esta es la historia del suplicio de San Antonio. Espero que les haya gustado. Es un cuento un poquito extenso, como se habrán dado cuenta. Espero que lo hayan disfrutado. Pero lo que voy es que creo que es una gran historia. Con muchos temas, ¿no? O sea, no nada más en el sentido de que el pobre de Cecilio, pues, creía de una manera ciega en que así funcionaban las cosas para que le pudieran hacer caso, ¿no? Sino que es el tema de la desesperación y el desamparo, ¿no? Realmente es ese. Creo que para las personas que en algún punto de nuestra vida hemos tenido esa sensación de cómo te sientes en el desamparo, ¿no? Y eso puede ocasionar por diferentes cosas, ya sea en el caso de Cecilio, porque pues fue un gran esfuerzo, ¿no? O sea, ese reloj no nada más era una cosa, no era un lujo por su mera vanidad, sino, o quizás sí, pero para él era el símbolo de su esfuerzo, de su trabajo. Y perderlo así, cuando obviamente no es que lo haya perdido, ¿no? Sino que simplemente alguien se lo quitó y no lo pudo recuperar, ni entender, ni aceptar esa pérdida. Y cómo manejamos esa emoción posteriormente. Porque tienes esa sensación y mientras esa sensación sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿qué haces, no? ¿Qué haces al respecto? Entonces, creo que ese es realmente el tema que nos toca aquí Bruno Traven en este cuento, porque tal vez simplemente pudo haber tratado de... Nadie lo apoyó a Cecilio, o sea, nadie fue así como de... Ok, sí lo perdiste, pero a la vez date cuenta que el reloj es un símbolo, ¿no? En el paso del tiempo. Y si bien es cierto que el reloj como un aparato te servía para medir el tiempo, ahora también te diste cuenta que puedes dedicar el tiempo para lograr otros proyectos que tú desees, porque si pudiste ese, puedes lograr el que quieras.
pero nadie le dio palabras de consuelo. Entonces Cecilio se perdió en su emoción, en ese sentimiento, en arriesgarse a hacer cosas cada vez más, hasta por ejemplo meterse a robar, ¿no? Con el riesgo que eso implicaba. Y te quedas en esa sensación, ¿no? A veces las otras personas no minimizan muchas veces lo que uno puede llegar a sentir. Cuando una persona se siente en este estado de desamparo, ya sea porque perdió algo material o inclusive una persona o un trabajo o una amistad, otras personas luego tienden a minimizar lo que el que tiene la pérdida siente. Y no nos podemos dar cuenta hasta dónde eso puede llegar en su mente a llevarlos a otras cosas, ¿no? En cómo se siente en ese momento. Porque todo nada más es la presión de, órale, ve, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas, no? Y hasta dónde te está llevando esa situación, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho ese cuento. Es un cuento que entiendes cuando has vivido cuando has vivido cosas que te permiten entenderlo. Cuando eres, quizás si has tenido la fortuna de no tener que pasar por esa sensación, el cuento tal vez solamente te parece gracioso, pero el cuento no es cómico. No es un cuento cómico, es un cuento que nos habla de la desesperanza, ¿no? Del sentir esa falta de muchas cosas y cómo quedas en tratar de llenar con algún tipo de sosiego tu corazón, porque si no, no encuentras otra manera para seguir, ¿no? Entonces es realmente eso, y este cuento por eso me encanta mucho, o sea, es un gran cuento, y entonces dije, claro que lo tengo que traer al podcast, y ya era momento, ¿sí? Entonces, gracias a todos, espero que este cuento te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y bueno, pues ya nos veremos aquí la próxima semana en otro episodio más, porque recuerda que esto es Brujo X, y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.